Fui al funeral de mi suegro y apareció su otra familia, pero lo que hizo mi suegra lo cambió todo. Mi nombre es Daniela, y lo que voy a contarles todavía me cuesta procesarlo. Todo empezó en el funeral de mi suegro. Pensé que iba a ser un día triste, lleno de lágrimas, pero no esperaba que la tristeza se convirtiera en caos, gritos, golpes y revelaciones tan absurdas que ni en una telenovela me las habría creído. Mi esposo Martín estaba devastado. Su padre había muerto de un infarto una semana antes. Yo nunca tuve una relación muy cercana con mi suegro, pero era amable conmigo, y por respeto a Martín, me mantuve firme. Lo acompañé durante toda esa semana de duelo, aunque algo me decía que había más dolor en sus ojos de lo normal. Como si no solo hubiera perdido a su padre, sino algo más. Pero nada pudo prepararme para lo que ocurrió el día del funeral. La ceremonia ya había comenzado, y estábamos rodeados de familiares. Mi suegra, Teresa, como siempre, estaba sentada al frente, como si fuera la reina de todo. Llevaba gafas negras, no sé si para ocultar el dolor o los secretos. Y entonces llegaron ellos. Una mujer joven, de unos 35 años, con 2 niños. Se paró en la entrada de la capilla y, con voz firme, dijo: «Venimos a despedir a mi esposo, el padre de mis hijos». Hubo un silencio tan profundo que se me heló la sangre. Martín se quedó paralizado. Mi suegra se puso de pie de golpe, se quitó las gafas y gritó: «¿Qué dijiste?». La mujer respondió sin titubear: «Soy la verdadera esposa de Roberto, y estos son sus hijos. Él vivía con nosotras en Monterrey». Mi suegra se lanzó sobre ella como una fiera. Le dio una bofetada que resonó en toda la iglesia. Y lo peor, no se detuvo. Empezó a gritar, a empujar, y los hermanos de Martín tuvieron que detenerla. El funeral se volvió una escena de pelea, y yo solo podía mirar a mi esposo. ¿Él sabía de esta segunda familia? ¿O también era una víctima? Después de que lograron separar a Teresa de la otra mujer, la tensión en la capilla era tan densa que nadie se atrevía a decir una palabra. Mi suegra temblaba de rabia, los niños lloraban, y el sacerdote simplemente se fue. Así, sin decir nada. Martín seguía en shock, no decía ni una palabra. Yo me acerqué a él y le susurré: «¿Tú sabías algo de esto?». Él negó con la cabeza, pero evitaba mirarme a los ojos. «Lo conozco demasiado bien», y esa expresión era de culpa. La mujer, quien después supimos que se llamaba Claudia, no se fue. Caminó directo hacia el ataúd, se arrodilló y le habló a Roberto, el difunto. Le dijo que sus hijos lo amaban, que siempre lo esperarían los domingos y que jamás entenderían por qué desaparecía por semanas enteras. Los familiares murmuraban, y mi suegra gritaba que todo era un montaje. Pero nadie sabía qué creer. Uno de los hermanos de Martín sacó su teléfono y empezó a mostrar fotos de viajes familiares donde el papá, Roberto, supuestamente estaba con ellos. Pero en la misma fecha, Claudia mostró videos con él en la playa con sus hijos. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo pudo ese hombre llevar 2 vidas durante años? Pero lo más impactante aún no había llegado. Cuando Claudia sacó un sobre y lo entregó a Martín, dijo algo que nos dejó helados. «Él quería que tú supieras la verdad. Esto es para ti. Es su testamento». Mi suegra se abalanzó para quitárselo, pero Martín lo guardó. Me miró por primera vez en todo el día y murmuró: «Tenemos que hablar, tú y yo, después de esto». Mi corazón latía como loco. Nunca pensé que ese día, en medio de flores, cenizas y lágrimas, descubriría que mi esposo me había estado ocultando más de lo que imaginaba. Porque lo peor aún no había llegado. Cuando el funeral terminó, todos salieron murmurando. El chisme se había regado como pólvora. Pero yo no podía pensar en eso. Solo tenía una pregunta dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué contenía ese testamento? Esa noche, en casa, Martín se encerró en el estudio. Yo esperé durante horas. Hasta que por fin salió con los ojos hinchados y el sobre en la mano. Me senté frente a él y lo miré con seriedad. «¿Sabías que tu papá tenía otra familia?», le pregunté. Y él, con la voz temblorosa, dijo: «No, pero sabía que estaba ocultando algo. Muchas veces desaparecía sin decir dónde iba. Mamá siempre decía que era por trabajo». Le pedí ver el testamento. Martín dudó, pero lo abrió. Leyó en voz alta: «Yo, Roberto Salazar, dejo todos mis bienes, propiedades y cuentas bancarias a mis hijos biológicos, Martín, Julia y Emiliano,
y a mis hijos no reconocidos legalmente, Diego y Mateo, fruto de mi relación con Claudia Mendoza. Me quedé helada. Él reconocía en el testamento a sus hijos ilegítimos, pero lo que venía después fue peor. En caso de conflicto, dejo instrucciones específicas para que mis abogados revelen la verdad sobre las decisiones financieras tomadas por Teresa, mi esposa, quien durante años desvió fondos familiares para uso personal. Incluyo pruebas anexas. Martín se quedó sin palabras. Su mamá, su santa madre, robándole a su propio esposo, y entonces vi algo más dentro del sobre, un USB. Martín lo conectó. Había carpetas con correos, capturas de transferencias y hasta audios. La voz de Roberto decía: Teresa, si estás escuchando esto, lamento no habértelo dicho antes, pero sabía que si lo hacía, me destruirías. Y si me pasa algo, que el mundo sepa quién eres. Yo ya no sabía si estaba en una pesadilla o en una película. La mujer que hasta ese día había defendido con uñas y dientes, ahora se mostraba como una manipuladora. Y Martín estaba llorando. No solo por su padre, sino por descubrir que toda su vida fue una mentira. A la mañana siguiente, Martín me despertó con una decisión tomada. Voy a enfrentar a mamá, dijo con voz firme. Yo no sabía si era buena idea. Teresa no era una mujer que aceptara culpas. Siempre tenía una excusa, una amenaza o una mentira lista. Fuimos a su casa. Ella nos recibió con cara de mártir. ¿Vienes a consolar a tu madre después del desastre de ayer?, preguntó. Martín no respondió. Sacó el USB, lo conectó al televisor y le dio play. Al escuchar su voz en las grabaciones, Teresa palideció. Intentó apagar la TV, pero Martín se lo impidió. Papá te descubrió. Y aún así, no dijo nada en vida. ¿Por qué?, gritó. Entonces, algo en ella se quebró. Se echó a llorar. Porque me lo debía. Porque ese infeliz me traicionó primero. Yo lo descubrí hace años con esa mujer. Me prometió que la dejaría, pero nunca lo hizo. Mi mandíbula cayó. ¿O sea que ella sabía de la otra familia? Teresa continuó. Sí, le robé. No todo, solo lo que era mío. Por cada noche que lo esperé sin saber dónde estaba. Por cada Navidad que inventó viajes de negocios. Me las debía todas. Martín estaba en shock. ¿Y por eso también me mentiste a mí? ¿Por eso nos criaste odiando a medio mundo? Teresa se secó las lágrimas con rabia. Lo hice por ti. Para que fueras fuerte. Para que no terminaras como él, débil, sentimental, cayendo en las mentiras de una mujer. Y en ese momento, comprendí algo terrible. Ella no solo había manipulado a su esposo, también había moldeado a su hijo para que se convirtiera en un reflejo de sus miedos. Pero Martín ya no era el mismo. Se levantó, respiró hondo y dijo: Mamá, te amo, pero no puedo seguir protegiéndote. Voy a entregar todo esto al abogado de papá. Teresa lo miró como si acabara de apuñalarla, pero no dijo nada. Solo se quedó sentada, como una estatua de hielo. Y yo sentí que recién ahora conocía de verdad a la familia en la que me había casado. El abogado de Roberto recibió los documentos con seriedad. Tras revisar el testamento y las pruebas, nos dijo que Claudia y sus hijos tenían derecho legal a una parte de la herencia. Teresa no podía oponerse, y lo sabía. Su imperio construido con secretos empezaba a derrumbarse. Semanas después, en la lectura formal del testamento, Claudia estuvo presente. Iba con sus hijos y una paz en el rostro que me sorprendió. No buscaba venganza, solo justicia. Teresa no asistió. Se encerró en su casa y se negó a hablar con nadie. Pero el karma no tardó. Una auditoría descubrió las transferencias ilegales que hizo con el dinero de Roberto. Podría enfrentar cargos. Y mientras todo eso pasaba, Martín cambió. Dejó de justificarse. Dejó de proteger lo indefendible. Comenzó terapia. Cortó la relación con su madre. Y por primera vez, me miró con sinceridad. Perdóname, Dani, me dijo una noche, por no contarte todo, por repetir patrones que no entendía, por no ser el hombre que mereces. Yo también tenía heridas, también me sentía engañada. Pero verlo enfrentar su verdad fue un comienzo. Hoy, meses después, nuestra relación es más honesta. Claudia y sus hijos reciben lo que les corresponde. Y Teresa sigue en su propio exilio. ¿La lección? La verdad siempre encuentra su camino. Los secretos, por muy bien guardados, no pueden esconderse para siempre. Y el dolor, aunque quema, puede convertirse en fuego que purifica. Yo fui testigo de cómo una familia falsa se derrumbó, pero también de cómo, entre las ruinas, se puede construir algo verdadero. Nunca subestimen el poder de una verdad callada, porque cuando por fin se libera,
Lo cambia todo. Si te sorprendió esta historia tanto como a mí vivirla, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que necesite escuchar esto. Y por supuesto, suscribirte a Vox Online para no perderte más historias impactantes, reales y llenas de giros que no te esperas. Gracias por escuchar mi verdad. Nos vemos en la próxima.